Se refiere a hermanos que para estos momentos que él está escribiendo esta carta, viven en medio de una pobreza abrumadora. Hermanos que están, por decir de alguna manera, en el último escalón de la sociedad, apartados, alejados totalmente de la sociedad, mal vistos por la sociedad misma. Hermanos que padecían en verdad las consecuencias, hermanos, de no tener una economía en sus vidas. Y hermanos que necesitaban escuchar precisamente palabras de consuelo, palabras de aliento para animarlos a seguir adelante. Notemos que Santiago evita usar la palabra pobre en este versículo 9. Pero su intención, sin duda alguna, vamos a verlo ahorita, es describir la pobreza en la cual se encontraban cada uno de estos hermanos. Hermanos que se encontraban dispersos entre las naciones. Oigan, hermanos que habían perdido todo. Su casa, sus propiedades, sus trabajos, su fuente de ingreso y aún a sus familiares. Habían perdido todo. Y además, por si eso fuera poco, estaban siendo oprimidos por aquellos ricos, por aquellos que tenían en su poder las riquezas. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 2, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, dice, con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra, dice, un pobre con vestido andrajoso, notemos la expresión, con un vestido sucio, harapiento. Oigan, esa era la condición que vivían estos hermanos. De esa manera se vestían. ¿Por qué? Porque no tenían para más. No tenían manera de comprarse ropa nueva, porque no tenían los ingresos o el dinero que se requiere o se necesita para vestirse de esa manera. Dice un pobre con vestido andrajoso, sucio. Dice, y miréis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, dice, o siéntate aquí bajo mi estrado. Esta era la condición, hermanos, que Santiago está describiendo de los hermanos que estaban entre las naciones. Hermanos que sufrían, hermanos que padecían por causa de su fe en Jesucristo. Por eso Santiago se identifica con ellos y le dice, hermanos. Por eso Santiago dice, el hermano que es de humilde condición. Aquel hermano que está sumido, sumergido en una inmensa o gran pobreza. Pero Santiago le dice, gloríese, dice. Y la palabra gloriarse se traduce como hacer alarde, como sentirse orgulloso. Dice Santiago, haz alarde, siéntete orgulloso. Dice, en su exaltación, en su elevación, en su altitud hasta el cielo. Siéntete orgulloso. Alardea de eso, le dice al pobre. Santiago exhorta al hermano cristiano que se encuentra sumido en la más grande de las pobrezas. Y esa exhortación es a enorgullecerse, dice, de su alta posición. Esa exhortación es a hacer alarde, dice, de su alta posición. Ahora podemos preguntarnos cómo puede un cristiano económicamente empobrecido
entender que es altamente exaltado. ¿Cómo puede entender él que es exaltado, aún viviendo en esa condición de pobreza? ¿Cómo puede entenderlo él? Y creo que nosotros también podemos entenderlo, que él no debe fijar sus ojos o su mirada en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Es la manera, hermanos, de que el pobre, de que el humilde, de que el necesitado se sienta elevado, haga alarde o se sienta orgulloso en esa exaltación, en esa altitud hasta el mismísimo cielo. Cuando él pone su mirada no en las cosas materiales, no en lo que el mundo lo ofrece, sino en las cosas celestiales, en los tesoros celestiales. Y Jesús mismo lo dijo allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 19, y dice Jesús, no, empieza diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino haceos tesoros, dice, ¿en donde? En el cielo, en la morada de Dios mismo, en la presencia de Dios mismo, haz tesoro. Porque dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dice Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El hermano que es de humilde condición debe de poner entonces su mirada no en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Debe de hacerse para él mismo tesoros celestiales, tesoros espirituales, en lugar de tesoros terrenales aquí en la tierra. Dice Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Podemos preguntarnos, ¿dónde está vuestro tesoro? Porque si tu tesoro está aquí en la tierra, allí también estará tu corazón. Pero si tu tesoro está en los cielos, en la presencia de Dios mismo, allí mismo también estará tu corazón. El hermano humilde sabe que Dios mismo lo ha elevado, lo ha puesto en alto, y él lo sabe. Ahora él es miembro de la familia de Dios. Ahora él es parte del pueblo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que cada uno de nosotros, somos parte de ese pueblo de Dios, de ese cuerpo de Cristo. Y el hermano humilde sabe perfectamente que él es ahora miembro, parte de la familia de Dios. Por eso él debe de enorgullecerse. Por eso él debe de jactarse, de llenarse de ello, porque él sabe que Dios le ha dado un lugar muy especial dentro de su propia familia, de la familia de Dios mismo. Y Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios, dice, a los pobres de este mundo. Y dice, ¿para qué? Para que sean ricos en fe, para que abunden en fe para con Dios. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, dice, para ser herederos del reino que ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Por esa razón, el
hombre de humilde condición debe de llenarse de orgullo, debe de enorgullecerse, debe de jactarse, porque Dios lo ha elegido para abundar en fe para con Jesucristo y para ser parte del reino de los cielos mismos. Dice, herederos del reino que ha prometido a quienes, a los que le aman. Creo que cada hermano a los cuales Santiago se está dirigiendo verdaderamente amaban a Jesucristo. Y esa era la causa por la cual ellos se encontraban en esa situación. Por causa de amar a Jesucristo. Ellos sufrían, ellos padecían por causa de su fe, por causa de su amor, por causa de servir al Señor. Ellos padecían en estos momentos, ellos sufrían las consecuencias. Pero ellos, les dice Santiago, deben de enorgullecerse, porque ustedes son hijos del Rey, porque ustedes abundan de fe salvadora que viene de Dios mismo, porque ustedes ahora son herederos del reino de Dios mismo. Siéntanse orgullosos, siéntanse grandemente bendecidos, porque Dios los ha elevado hasta una posición más alta. Aún en medio de la pobreza y escasez, el pobre se enorgullece de ser un hijo de Dios, porque sabe que esta vida pronto, muy pronto pasará. Y le espera, sin duda alguna, una eternidad al lado de su Señor. Oigan, en un lugar donde ya no hay más pobreza, donde ya no hay más escasez, ni tampoco sufrimiento. Por eso ellos, Santiago les exhorta, Santiago les anima que aunque se encontraran en la situación, que se encontraran de pobreza extrema, ellos tuvieran contentamiento, ellos se llenaran de orgullo, porque eran hijos del gran rey. Y porque su morada final, recordemos, al igual que cada uno de nosotros, no es aquí en la tierra. Nuestra morada es una morada celestial que está en los cielos. Es una morada que está reservada para cada uno de los que amamos verdaderamente a nuestro Señor. Y es una morada que Jesús mismo fue a preparar. Y esa es la seguridad, hermanos, que nosotros, al igual que estos pobres de los cuales Santiago está hablando, tenemos. Y nosotros, al igual que estos hombres de condición humilde, debemos de llenarnos de orgullo. Debemos, en verdad, de tener ese gozo, esa alegría, porque sabemos, hermanos, que aunque aquí en esta tierra estamos padeciendo de una o de otra manera, nos espera un lugar que ha sido reservado para cada uno de nosotros. Un lugar eterno y un lugar en donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí estaremos tú y yo. Y eso debe provocar en nosotros, o debe ser en nosotros, un motivo de orgullo, porque un día le veremos tal cual es nuestro Señor Jesucristo. Y es una promesa, hermano. Es algo que vamos a contemplar tú y yo cuando cerramos nuestros ojos en este lugar, en esta tierra. Pero Santiago sigue diciendo, pero dice, el que es rico, aquel que es o que abunda en riquezas,
según nuestro contexto también podemos decir, gloríese en su humillación, en su bajeza. Al pobre le dice que se gloríe en su exaltación, y al rico le dice, aquel que abunda en riqueza, gloríese en su humillación, en su bajeza. Santiago exhorta ahora al rico y lo exhorta a enorgullecerse, oigan, no de su riqueza, sino de su pobreza, de su humillación, de su bajeza. A eso lo exhorta Santiago. Aquel que abunda en riqueza, aquel que es rico, dice Santiago. Ahora, podemos preguntarnos, ¿quién es este rico? Santiago no nos dice quién es este rico. Algunos comentaristas traducen este versículo 10 insertando la palabra hermano como está en el versículo 9. Y dicen, pero el hermano que es rico, así lo traducen, pero el hermano que es rico debe enorgullecerse de su baja posición. Si se traduce de esta manera, entendamos tanto el pobre o aquel que es de condición humilde como el rico del cual Santiago está hablando, ambos son cristianos. Pero encontramos algunas objeciones. Y la primera objeción es que Santiago, notemos, llama explícitamente hermano al hombre de humilde condición. Santiago dice, el hermano que es de condición humilde. Y en el versículo 10 omite este apelativo. No dice hermano, sino simplemente dice, pero el que es rico, dice. Y esta es una objeción. Porque si este hombre era hermano también, Santiago hubiese puesto el hermano que es rico. En segundo lugar, Santiago compara al rico con una planta que se seca y muere. En el versículo 11 dice, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará, ¿quién? El rico. Dice, en todas sus empresas. Notemos que Santiago no amonesta al rico. Tampoco le hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque no era hermano, no era miembro de la iglesia, al igual que el de condición humilde. En tercer lugar, vemos en otras partes de su epístola, Santiago da la impresión de que el rico no pertenece o no es parte de la comunidad cristiana. Por lo tanto, no es cristiano, no es hermano. Por eso él no le llama hermano. En el capítulo 2, versículo 6 dice, pero vosotros, entendamos los ricos, habéis, dice, afrentado o habéis maltratado, habéis deshonrado a quien al pobre.
Dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Santiago habla de los mismos ricos. Oigan, creo que un creyente o un hermano no trata de esa manera a su prójimo. Creo que nosotros como creyentes, como cristianos, no maltratamos, no deshonramos al pobre, al necesitado. Creo que nosotros como creyentes no oprimimos a aquel que tiene necesidad, sino al contrario, estamos para ayudarle, para apoyarle, dependiendo nuestras posibilidades. Creo que el creyente verdadero no arrastra a su hermano a los tribunales. No hace eso. Entonces nosotros podemos deducir que estos ricos o que este hombre rico del cual Santiago está hablando en este versículo no es creyente, no es un cristiano. Sigue diciendo ahí en el capítulo 2, versículo 7, no blasfeman ellos. ¿Quiénes son ellos? Los ricos. El buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Estos ricos, entendamos, blasfemaban, hablaban mal, calumniaban, difamaban el nombre de Jesucristo. Ellos. El creyente honra el nombre de su Señor y nunca blasfema su nombre. Dice en el capítulo 5 también versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad, dice, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal, dice, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han llegado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido, dice, en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No podemos entonces, hermanos, decir que este hombre rico es cristiano, porque un cristiano no actúa de esta manera. Un cristiano no vive en deleites, no da rienda suelta a sus pasiones, a sus placeres. No lo hace. Entonces, no es un creyente, no es un cristiano, al igual que el hombre de condición humilde. No lo es. Ahora, notemos algo más. Santiago no centra su atención en las riquezas, sino en la persona que las posee. En sí, las posesiones o las riquezas que uno adquiera no son malas. ¿Por qué razón? Porque son bendición de Dios mismo. Entonces no es malo.
sino que Santiago está condenando aquí, se está dirigiendo aquí. ¿A quién? A quien posee estas riquezas. Él mismo dice en capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva, entendamos regalo, obsequio, bendición, entendamos. Dice, y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del cielo. ¿Quién mora en los cielos? Dios mismo. Entonces, toda bendición que nosotros recibimos, oigan, viene de Dios mismo. Dice Santiago, del Padre de las luces, de Él procede toda bendición, de Él procede todo regalo, todo obsequio, toda buena dádiva. De Él procede. Y si procede de Él, no puede ser algo malo, en ninguna manera. Por eso es que Santiago se dirige al dueño de las riquezas, no a las riquezas. No está condenando las riquezas o no condena que tú como creyente o como cristiano tengas de alguna manera un bien. No condena que tú seas próspero en ninguna manera. Está condenando ¿a quién? Al rico por lo que había en su corazón y por lo que hacía con esas riquezas. Podemos concluir entonces diciendo que el rico de quien se habla no es cristiano. ¿Cómo puede entonces el rico enorgullecerse de su baja posición? Porque esa es la exhortación. ¿Cómo puede enorgullecerse de una condición humilde, baja? ¿Cómo? Si una y otra vez ha rechazado a Dios. Si se encuentra muerto en sus delitos y pecados, si se encuentra ciego totalmente, si es incapaz de ver su posición en la cual él se encuentra, ¿cómo puede enorgullecerse entonces de su baja posición? Él se jacta de su riqueza material, pero las riquezas terrenales, al igual que él, dice Santiago, pasan, no son permanentes. Dice Santiago, porque él pasará, él perecerá. Y toma una ilustración, dice, como la flor de la hierba, el rico va a perecer. Dice el versículo 11, porque cuando sale el sol, y dice, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia. Santiago describe con esta ilustración las condiciones del clima de Israel. Él habla de una sequía causada, dice, por el calor abrasador del sol. Calor que es acompañado por el quemante viento del desierto. Y estas dos condiciones, tanto el calor abrasador del sol como el viento que quema porque viene del desierto mismo, hace que las plantas se marchiten, hace que la flor y su belleza desaparezca en cuestión de minutos, en cuestión de horas.
de esa manera, porque es una temperatura o un calor insoportable. Dice, es abrasador. Nada aguanta siendo expuesto a este calor, a este viento solano. Nadie aguanta. La hierba se seca, dice inmediatamente. Y al secarse la hierba, su flor se cae. Y entendamos, la hierba seca, la flor tirada, ya no hay belleza, muere. Y por muy hermosa que la flor sea, por muy grande y hermosa que sea la hierba también, dice, perece, muere su hermosa apariencia. Pero también Santiago, a través de esta ilustración, hace un eco en la profecía de Isaías. Allá en el capítulo 40 de Isaías, versículo 6, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y la voz, entendamos, de Dios le decía a Isaías, que toda carne, entendamos, todo hombre es hierba, dice. Todo hombre, dice, es hierba. Y toda su gloria, dice, o todo su orgullo, o todo el jactarse, es como la flor del campo, dice. Dice el versículo 7, la hierba se seca. Entendamos, el hombre se seca, perece, muere. Y la flor, su orgullo, su soberbia, su altivez, su arrogancia, se marchita, dice, juntamente con él. Y dice, porque el viento de Jehová sopló en ella, en la hierba, en la flor, ciertamente, dice, como hierba es el pueblo. Cuando Dios sopla entonces sobre la hierba, dice, la hierba se seca, la hierba se muere, la hierba perece, al igual que la flor se mueren. Santiago dice, porque cuando sale el sol, dice, con calor, dice, abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Por muy hermosa que esté esa hierba, por muy hermosa flor que dé esa hierba, dice que perece, se cae, se seca, muere. Y Santiago dice, así también, o del mismo modo, de la misma manera, dice, se marchitará, se extinguirá, desaparecerá, se va a desvanecer. ¿Quién? El rico, dice. Entendamos el impío, que es rico. Dice, en todas sus empresas. Santiago dice que así como la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia, dice, así también de la misma manera se va a marchitar el rico. Y notemos, no dice que las riquezas desaparecerán. Dice que se marchitará ¿quién? El rico, aquel que las posee. El salmista también habla allá en el Salmo número 103, versículo número 15. Y nos dice, el hombre, entendamos todos, creyentes y no creyentes, dice, como la hierba son sus días. El salmista compara, notemos, los días de la vida del hombre con los días de la hierba.
Y nos habla no otra cosa más que lo frágil, oigan, y lo corta que es nuestra vida en esta tierra. Porque la compara con la hierba. Tu vida y mi vida es una vida frágil. Oigan, ahorita estamos en un parpadear, ya no estamos. Cuán frágil es tu vida. Cuán frágil es mi vida. Que se puede extinguir en un instante. Que puede terminar en un segundo. Por eso el salmista la compara con la hierba. Dice que el hombre o la vida del hombre es como la hierba, así son sus días. Frágil, corta también. Oigan, qué pronto envejecemos. Ya hoy nos pesan los años. Ya hoy podemos decir, ya no somos los mismos de hace, no sé, 20 años atrás. Ya no somos los mismos. Ya no brincamos. Ya no corremos como hace 20 años lo hacíamos. Ya no lo hacemos. Nuestra vida es frágil. Nuestra vida es corta. Pronto envejecemos. Por eso el salmista dice que el hombre es como la hierba, son sus días. Dice, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, dice, y pereció. Dice, y su lugar no la conocerá, dice, más. Así es nuestra vida, como la hierba, como la flor, dice, del campo florecemos. Pasa el viento, dice, por ella y perece, muere. Y lo más triste, hermano, lo más lamentable, dice que su lugar, allí donde estuvo esa hierba, allí donde cayó esa flor seca, marchita, muerta, dice, no la conocerá más. Igual sucede al ser humano. Podrás amar o podremos amar mucho a una persona. Podrás dar la vida por esa persona. Pero cuando esta persona falte, le sucederá lo mismo que la flor, que esta hierba que el salmista dice. Al principio quedarán recuerdos, muy buenos recuerdos, pero recuerdos que con el paso del tiempo se van quedando en el olvido. Y llegará el momento, después de, no sé, 2, 3, 4 generaciones, que no sabrán quién fuiste tú. Solamente hay una persona que no se olvidará de ti nunca, ni se olvida de ti nunca. Aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aún en la adversidad, en la lucha, en la aflicción, en la prueba, en el sufrimiento, en la pobreza o en la abundancia, siempre está contigo. Y es una grande bendición poder decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, porque tenemos esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Él siempre estará contigo. Él siempre estará conmigo.
El rico se marchitará, dice Santiago, así como la flor, así como la hierba, él se marchitará. Dice así también, de la misma manera, se marchitará. El rico, dice, en todas sus empresas. Mientras este rico se ocupa de sus empresas, su vida va llegando a su fin, o su vida llega repentinamente, como la flor, como esa hermosa flor. Así la vida del rico llega a su fin repentinamente. Y en medio de su afán por ganar dinero, por hacer más dinero o por acumular riquezas, aún con toda la riqueza que el rico, entendamos, impío, que ha rechazado a Dios una y otra vez, con todas sus riquezas que él logre amontonar, todas sus riquezas son incapaces de prolongar su vida. Santiago dice, se marchitará, aún con toda su riqueza, aún con todas sus empresas, aún en medio de ese afán por hacer más y más y más riquezas. Llegará el día repentinamente, cuando menos se lo espere, que él se marchitará, se extinguirá, desaparecerá, se va a desvanecer, va a fallecer. El rico con todas sus empresas. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes de Jesucristo seamos como ese hombre que Santiago habla. Ese hombre que es de condición, perdón, humilde. Ese hombre que se gloria, que se enorgullece de su condición, porque sabe que Dios le ha elegido desde la eternidad, porque sabe que Dios le ha dado un lugar de honor, porque sabe que ahora pertenece a la familia, al pueblo de Dios. Quiera Dios que, al igual que este hombre, nosotros nos gloriemos en que somos hijos de Dios. Y con una condición humilde, no tanto de pobreza, porque en muchos casos no lo es, sino en una humildad, en una pobreza de corazón, podamos rendir cada uno de nosotros nuestra vida totalmente al Señor. Y en esa condición de humildad podamos servirle, hermanos, con todo nuestro corazón. Y en esa condición de humildad podamos reconocer que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Dios es quien envió a su Hijo a morir para darnos vida, para darnos un lugar en la eternidad al lado de Él. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Un corazón humilde que reconoce su condición de pecador y la falta que tiene o tenemos cada uno de nosotros de ese Salvador, que es Jesucristo. Y nunca, hermanos,
por mucho que Dios nos bendiga en diferentes áreas de nuestra vida, porque Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Si Dios te bendice con prosperidad, con riqueza, nunca te olvides que todo viene del Señor. Y que aún lo que tengas, sea mucho o poco, es para la misma gloria de nuestro Señor. No es para que te enorgullezcas, no es para que te llenes de soberbia, sino todo lo contrario, que tus riquezas sirvan para engrandecer más y más el reino de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanos, entonces cada uno de nosotros, en verdad tengamos siempre ese corazón humilde, sea que tengas o que no tengas, que eso no marque una diferencia, sino que digas, soy cristiano, soy parte del pueblo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén. Amén.